comenzar con el último panel de esta tarde. El tema de este debate es a través del encuentro de dos tendencias, humanización e innovación. La licenciada Sonia Salazar Ham, secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia del ISTE, será la moderadora de este panel. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un honor poder moderar esta mesa denominada Encuentro de dos tendencias, humanización e innovación, en el marco del Encuentro Internacional de Líderes en Salud, donde participan personalidades reconocidas de prestigio internacional. Platicábamos ahorita con nuestros compañeros que siempre ser la última mesa tiene dos vertientes. Una, ya están cansados, y la otra, nos da tiempo de hablar lo que queramos porque ya tenemos el tiempo libre, además de que no pudo venir, no estar con nosotros, la maestra Adriana Tortajada Narváez por motivos de salud. Saludo en primer término al doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales. También al doctor César Pascual, director general de la Coordinación de Asistencia Sanitaria de Madrid. Al doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Luis Alberto Cañedo Dorantes, investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Morelos. A todos ellos les agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. En la presentación del trabajo intitulado Ecosistema de Innovación Social en México, el doctor José Franco, quien para fortuna nuestra se encuentra en esta mesa, afirma que no es suficiente con innovar tecnológicamente. También es necesario mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Así que es necesario desarrollar y promover la innovación social. En la actualidad, los desafíos sociales se perciben como oportunidades para innovar y mejorar la capacidad de los individuos para actuar en sus comunidades. Por otra parte, en un documento publicado por la OIS, el contador Holman Jiménez Ardila señala que humanizar es una cuestión ética. Tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de las personas que se encuentra y de sí mismo en la relación. Humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con la dignidad humana. Se señala que humanizar puede también aplicar a diferentes áreas y ámbitos, entre ellos el cultural, el político-económico, el asistencial, el relacional, el de formación de profesionales, el personal y el de gestión, referidos a la humanización de la gestión de las organizaciones y principalmente de las organizaciones de salud. Ambos términos, como hemos visto en las mesas anteriores, deben complementarse. En el caso de su servidora, estoy aquí y en la mañana estuvieron todos mis compañeros del ISTE representando diferentes temas. Aquí es muy importante lo que hemos hecho en la institución, porque, como decía la maestra Cecilia Tapia, muchas veces quien innova no lo sabe qué está haciendo. Es por eso que se buscan encontrar recursos y mejorar las tendencias y ni siquiera sabemos que estamos innovando. Por eso, en el sector salud y en particular en la institución que represento, estamos muy orgullosos de que al inicio de esta administración se convocó por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que tratáramos a la gente con calidad y calidez. Posteriormente, esto derivó en el programa Trato para un Buen Trato. Y de igual manera, como señalaba la licenciada Cecilia Tapia, en los recorridos que hizo la Comisión de Vigilancia, de la cual ahora soy secretaria técnica, se dieron cuenta los integrantes que en las diferentes unidades médicas y en las diferentes oficinas del instituto, la gente innovaba, la gente presentaba diferentes temas y todo eso se volvía para tener una mejor atención a los derechohabientes. La dinámica de la mesa será que cada uno de los ponentes hable durante 10 minutos, haga uso del micrófono aquí en el pódium y después tendremos un momento de conclusiones para que cada quien utilice 3 minutos para poder presentar sus conclusiones y referirse a las demás ponencias. Saludo en primer término, por orden alfabético. Vamos a comenzar con el doctor Luis Enrique Alberto Cañedo Dorantes, investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en bioquímica por la misma universidad. El doctor Cañedo cuenta además con un posgrado en biología molecular por la Universidad de California. Adelante, doctor Cañedo. Bueno,
Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los integrantes y a los organizadores de esta mesa y este encuentro el haberme invitado para participar en esta mesa de innovación. Yo les voy a hablar de la humanización de la innovación, pero antes quisiera hablarles de una innovación que fue un parteaguas de la medicina y que fue el descubrimiento y la aplicación de los antibióticos. Esta revolucionaria innovación hizo realidad contar con una molécula mágica que podía encontrar en el cuerpo humano al agente agresor y localizar en él la reacción química específica con la cual combinarse para poderlo eliminar y destruir al agresor. El exitoso control de las enfermedades infecciosas que antes eran letales, como la neumonía, la tuberculosis y las gastroenteritis, generó un modelo que se aplicó al desarrollo de moléculas con mecanismos de acción específicas para tratar otros con padecimientos como la depresión, la ansiedad, la hipertensión arterial, entre otras. Este concepto para tratar las enfermedades ha dominado la medicina hasta ahora. Paralelamente, los avances de biología molecular y celular nos han revelado el complejo universo celular. Tenemos 100 millones de células nucleadas y que incluyen a 200 tipos diferentes de células. Cada una de estas células tiene aproximadamente 25,000 a 30,000 genes que codifican para proteínas y cada proteína participa en una o en varias reacciones químicas y por lo tanto que suman millones estas reacciones químicas. Entonces, el universo celular, en este universo celular los tratamientos que utilizan a la molécula mágica controlan solo un número muy pequeño de mecanismos y enfermedades crónicas como la diabetes, el infarto, el cáncer, son padecimientos que aún no se pueden controlar y afectan a millones de seres humanos todos los días. A diferencia de las moléculas, las mágicas, las células controlan no solo reacciones químicas, sino funciones fisiológicas complejas, como la respuesta inmune, la generación de vasos sanguíneos o el proceso de cicatrización. Por lo tanto, diseñar tratamientos que ayuden a recuperar la función normal de una célula es un sustituto formidable de la molécula. Actualmente ya existen varios procedimientos con este enfoque, de los cuales algunos se han hablado ya, como la edición de genes responsables de funciones celulares que tendrán un impacto importante en las enfermedades genéticas, entre muchas aplicaciones, como el CRISPR, ¿verdad? Y Cas9, descubierto recientemente. El trasplante de células madre es otro procedimiento muy usado, ¿verdad? Como la sostenida de médula ósea para tratar la isquemia crítica crónica, entre muchas otras aplicaciones. Ante la falta de tejidos y de órganos que dejan a muchos pacientes esperando a un donador, el doctor Atala ha crecido células de los propios pacientes sobre materiales biocompatibles y ha logrado construir tejidos y órganos como uretras y vejigas, que ahora están construyendo un riñón con una impresora tridimensional. Estos grandes éxitos de la biología molecular y de la medicina regenerativa por ahora requieren de procedimientos complejos y muchos de ellos costosos, pero son innovaciones espectaculares que en el futuro serán accesibles para la mayoría de la población. Ahora quisiera hablar de otro enfoque que forma parte de la medicina del futuro y un enfoque más relacionado con el tema de este encuentro. Un enfoque que permite acercarnos más a los pacientes, escucharlos y al mismo tiempo aprovechar un recurso poco utilizado y que son los propios pacientes. Para ello es esencial darles las herramientas para que activamente se ocupen del cuidado de su salud, la vigilancia de las medidas preventivas y del tratamiento oportuno de su enfermedad con innovaciones accesibles, seguras, eficaces y no invasivas. Actualmente existen tecnologías de punta accesibles que les permiten a los pacientes conocer los riesgos de contraer enfermedades, el contenido calórico de los alimentos, diferentes tipos de dietas, los valores de su presión arterial, niveles de azúcar, cuánto ejercicio hace y cuánto duerme la persona, el electrocardiograma, etcétera, muchas otras variables. Y de esta manera los pacientes reciben información sobre su estado de salud. Adicionalmente, los dispositivos les pueden alertar tanto al paciente como a su médico los valores fuera de lo normal, permitiéndole al médico hacer un diagnóstico temprano de enfermedad y aplicar un tratamiento preventivo.
Por otro lado, también existen tratamientos preventivos con innovaciones a nivel celular que pueden ser manejados por los pacientes o enfermeras por indicación médica. Como ejemplo, me referiría a una complicación frecuente de la diabetes que causa mucho sufrimiento y cuyo tratamiento es costoso tanto para las instituciones como para los pacientes, las úlceras diabéticas. Este padecimiento afecta al 15% de todos los pacientes diabéticos y se inicia con una pequeña cortada, arrancar un pellejito o cortar mal una uña, lo cual puede generar una herida que no cicatriza y que frecuentemente se complica, y por esta causa se amputa una pierna o parte de ella cada 30 segundos en alguna parte del mundo, invalidando a pacientes en edad productiva. En este padecimiento, las células mononucleares periféricas son elementos clave, porque participan y controlan la evolución normal de la cicatrización de una herida, y estas células en esos pacientes diabéticos son disfuncionales. Nuestras investigaciones y la información científica internacional han demostrado que al estimular estas células disfuncionales con campos electromagnéticos específicamente configurados, se estimulan funciones fisiológicas normales, como la generación de nuevos vasos sanguíneos o el proceso de cicatrización. Aprovechando el hecho de que el cuerpo humano es transparente a los campos magnéticos, estimulamos las células mononucleares periféricas en un área lejos de la herida de manera no invasiva y segura. Las células activadas viajan por la sangre hacia el sitio de la herida y activan el proceso de cicatrización, y de esta manera hemos evitado la amputación en más de 75 pacientes. Este tratamiento es seguro, eficaz, no invasivo y utilizado por enfermeras o pacientes para los que esté indicado, resuelve de manera preventiva las complicaciones graves de esta enfermedad, evitando la amputación. La participación activa de los pacientes, auxiliada por tecnologías de punta para detectar la enfermedad tempranamente y la aplicación oportuna de tratamientos preventivos, disminuye consultas, hospitalizaciones, costos de rehabilitación y apoya a las medidas de salud pública para prevenir la enfermedad. Estas innovaciones aplicadas en una clínica por una enfermera o por el paciente en su domicilio genera ahorros importantes para las instituciones y para los pacientes. Por lo tanto, pienso que en un enfoque humanístico de la innovación debe de incluir el desarrollo e implementación de innovaciones que permitan obtener diagnósticos oportunos y realizar tratamientos preventivos de las enfermedades, cuyos costos representan soluciones económicas importantes para las instituciones y simultáneamente sean accesibles para los pacientes a fin de promover una participación activa en el cuidado de su salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cañedo. Sigue en el uso de la palabra el doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Franco es licenciado en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta también con maestría y doctorado en Física en la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y director general de Divulgación de Ciencias de la UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y me imagino que se preguntarán qué hace un astrofísico en una reunión de medicina. Y bueno, estuve pensando bastante en qué decir antes de aceptar, y creo que hay muchísimas cosas que plantear. El conocimiento a lo largo de la historia ha sido el motor, el pilar, la fuente que ha hecho florecer a todas las civilizaciones en el mundo. Y este conocimiento, el día de hoy, ha adquirido una característica muy particular. Tenemos a nuestra disposición todas las tecnologías de la información que nos permiten procesar grandes volúmenes de datos en tiempos muy cortos y nos permiten extraer información de grandes bases de datos con minería de datos y poder tomar decisiones de una manera muy rápida. Entonces, el conocimiento ha sido a lo largo de la historia una
un motor de todas las culturas, y el día de hoy tenemos al conocimiento, sobre todo científico y tecnológico, como un motor muy, muy acelerado que está generando muchísimas innovaciones. De hecho, los economistas han acuñado la frase de sociedad del conocimiento o economía del conocimiento, justamente para subrayar que el desarrollo sostenible en este momento, hay una diferencia entre sostenible y sustentable. Sostenible es el término que usan los economistas para decir que la economía se sostiene y se desarrolla. Y sustentable se utiliza para decir que la humanidad está trabajando de una manera que puede garantizar su supervivencia hacia el futuro. Entonces los economistas hablan de un desarrollo sostenible que no tiene que ver para nada con lo que los objetivos de desarrollo sustentable que nos ha presentado la ONU hace un par de años o 3 años, que sería como el faro, como la guía que lanzaría a la sociedad hacia el futuro. Y en este momento yo creo que los objetivos de desarrollo sustentable son muy, muy importantes. El término innovación también los economistas le han dado un cariz muy, muy específico. La innovación existe desde que los seres humanos éramos nómadas y hemos innovado a lo largo de toda la historia junto con el conocimiento. Pero en este momento innovación se entiende como un proceso, un servicio, un producto que genera ganancias, que hace sonar a la caja registradora. Entonces, en ese sentido, la economía y básicamente la macroeconomía ha sentado las bases para tener un desarrollo económico en donde se han quitado todos los amarres al mercado y el mercado se ha vuelto global. Y en las últimas décadas hemos vivido bajo las reglas del mercado. El mundo se ha movido con una innovación globalizada y con corporaciones globalizadas que pues han generado grandes desigualdades. Y yo creo que en ese punto es importante hacer, digamos, una serie de aclaraciones. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? En lo que se llama o lo que se entiende por innovación tecnológica, las tendencias sociales y los desafíos que tiene la sociedad se ven como cosas lejanas. Si hay pobreza, si hay violencia, si hay corrupción, son cuestiones que no tocan al desarrollo y a la aplicación de la tecnología para generar innovación. Paralelo a todos estos problemas que se han generado, por ejemplo, en nuestro país y en muchos otros países, tenemos el uso frecuente del GPS, el uso del Wi-Fi, el uso de absolutamente todos estos insumos tecnológicos que nos hacen la vida más fácil y más placentera, pero los problemas sociales no están incluidos y no están visualizados dentro de esto. Sin embargo, en este momento, yo creo que es muy, muy importante el empezar a visualizar las cosas de una forma diferente. El desarrollo tecnológico reciente, aunado a la globalización, han generado grandes fortunas y estas grandes fortunas se han concentrado en manos de unas cuantas personas o unos cuantos grupos. Y esto ha generado desigualdades gigantescas en el mundo. Y en nuestro país lo vemos, tenemos una gran desigualdad, tenemos un índice de pobreza, si sumamos la pobreza extrema con la pobreza moderada, aproximadamente la mitad de la población de nuestro país está dentro de ese rango de pobreza. Y esto es cierto a lo largo de varias décadas, o sea, esto no ha cambiado con la globalización y esto no ha cambiado con el advenimiento de nuevas tecnologías. Entonces, si permitimos que las reglas del mercado sigan definiendo el desarrollo de la tecnología,
pues las desigualdades van a seguir aumentando. Y por lo tanto hay que hacer un nuevo esquema de innovación, un esquema de innovación en donde el conocimiento no sea utilizado única y exclusivamente por los sectores productivos y las empresas, sino también se utilice para resolver los problemas de las comunidades. Y dentro de esos problemas de las comunidades, pues obviamente está la alimentación, está el uso del agua, el uso de la energía y por supuesto la salud pública. Entonces la innovación que pueda ser enfocada y el conocimiento que pueda ser enfocado para resolver los problemas de nuestra sociedad, y en particular me refiero a los problemas de México, es una innovación con un sentido social que tenemos que estimular desde las universidades y desde los centros de investigación. Y esto obviamente incluye los centros de investigación en salud. ¿Podemos pasar, por favor, a la que sigue? No los quiero aburrir demasiado con, digamos, con este rollo de innovación social, pero me parece muy importante porque la aplicación de las tendencias, de los descubrimientos que hay en los laboratorios, en el caso de salud, el sacar de los laboratorios el conocimiento y ponerlo en la cama de los enfermos es algo muy importante en el cual México ya empezó a trabajar en esto que se llama medicina translacional. Y la medicina, ya hay un consorcio de medicina transnacional hecho por la UNAM, el CONACYT y la Secretaría de Salud, en donde lo que se pretende hacer es justamente aplicar este concepto de innovación social para resolver los problemas de los pacientes. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Vamos a seguir adelante, por favor. Hay que, entender este nuevo modelo de desarrollo, de innovación que se ha dado en este momento en llamar innovación transformadora. Entonces, este es un concepto que está enfocado hacia un nuevo sistema global en donde la inclusión es muy importante y los objetivos de desarrollo sustentable hacia el 2030 es básicamente la guía para desarrollar este nuevo esquema de innovación. Vamos a la que sigue. Hay tres marcos que podemos poner sobre la mesa, tres marcos o tres oleadas de innovación en los cuales se ha movido el mundo. La primera se dio durante la época de la posguerra. Después de la Revolución Industrial y pasando por la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los países que participaron en los conflictos se dieron cuenta que tener ciencia y tecnología de vanguardia daba ventajas estratégicas, políticas y militares. El advenimiento, por ejemplo, de la aviación durante la Primera Guerra Mundial y los submarinos le permitió a los países que tenían esa tecnología a tener ventajas militares y estratégicas durante el conflicto. En la Segunda Guerra Mundial esto se volvió todavía muchísimo más claro para las naciones y, por ejemplo, el desarrollo de los sistemas electrónicos, el advenimiento del radar, el tener códigos que tenían transcripciones encriptadas y permitían pasar información de un lado a otro sin que el enemigo se diera cuenta. Eso, además de los sistemas que se hicieron para poder desencriptar estos códigos, fue lo que dio pie al desarrollo de las computadoras el día de hoy. Y creo que el elemento más claro que se desarrolló durante la Guerra Mundial, que mostró la fuerza y la ventaja que tenía la ciencia y la tecnología, fue el desarrollo de la bomba nuclear. Entonces, inmediatamente después de la posguerra, los países que eran los líderes
en ese momento, los que ganaron la guerra, hicieron una gran inversión en el desarrollo de conocimiento en universidades y en instituciones. Y entonces hubo una primera oleada en donde se incrementó la innovación y los gobiernos pusieron el financiamiento para desarrollar la innovación, que fue adquirido y que fue utilizado por las industrias que estaban desarrollándose en ese momento. Posteriormente, hasta los 80s, se desarrollaron tantas industrias de alta tecnología que en este nuevo modelo de innovación abierta hubo un desarrollo en donde las empresas fueron las que empezaron a invertir el grueso de la inversión en ciencia y tecnología. Gracias, perdón, doctor Franco, si fuera tan amable de Sí, concluir. ya voy a terminar. Perdón. Entonces, podemos pasar a la que sigue. En este nuevo marco de innovación abierta, terminaría yo aquí, pues no es suficiente que las externalidades negativas que genera el proceso de innovación actual sean dejados al marco regulatorio del mercado o control de precios, y debe de haber regulación. Entonces yo terminaría aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias y les agradecemos mucho, y una disculpa antes que nada, pero sí a los 8 minutos les haremos la señalización de que está por terminar el tiempo, y posteriormente en una segunda ronda tendrán 2 minutos para concluir. Corresponde el turno ahora al doctor Juan Carlos Giraldo, quien es director general de la Asociación Colombiana de Hospitales. El doctor Giraldo tiene una especialidad en alta dirección del Estado, una maestría en administración de salud y una más en gestión de centros y servicios de salud por la Universidad de Barcelona. Ha sido asesor de la División de Salud de Planeación Nacional y fue viceministro de Salud entre 1997 y 1998. Adelante, doctor. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos los organizadores, al doctor Soto Bonel, a la doctora Gina Magnolia, a todos los dignatarios de nuestras organizaciones por esta invitación, y gracias a ustedes por ser tan espléndidos anfitriones como siempre aquí en México. Los minutos son pocos y el tema es largo. Me puse a investigar sobre las 2 palabras, humanismo e innovación. Y cuando uno va avanzando en ese estudio se encuentra con muchísimos términos, muchísimas herramientas, incidencias, categorías. Solo les menciono algunas: vocación, asistencialismo, asimetría de la información, planes de beneficios, cobertura universal, paciente inteligente, burnout, derecho a la salud, cobertura pixelada, big data, small data, caridad, beneficencia, apellidos como Flexner, salud colaborativa, profesión liberal, cyborg y muchos más. De eso yo saco la primera conclusión, y es: estos 2 temas, o este tema en general, es un tema dinámico que ha implicado una gran creación intelectual por parte del ser humano, y hace que el escenario de hace 50 años sea muy diferente al de hace 30, al de hace 10, y el que vamos a tener en 10 años va a ser muy diferente al actual. Pero de esa primera conclusión sale una pregunta básica, y es: ¿esa innovación o ese cambio es igual para todos? Pues la respuesta es no, pero no me quiero referir solamente al tema de los países. Quiero referirme a 3 conceptos que desarrollaré a partir de este momento, y son, o 3 grupos más bien. Quiero mirar el avance de 3 grupos de conceptos. El primero, de los sistemas de salud en general, no hablar de Bismarck y de Beveridge, no, de los sistemas en general. El segundo, del humano que está enfermo, cómo ha evolucionado, o de la sociedad en general. Y el tercero, el humano que atiende, léase los médicos, los profesionales y todo el personal sanitario. Con eso arranco esta disquisición. Y entonces empiezo con el avance del primer concepto, sistemas de salud. Miremos mucho más atrás. Ayer no había nada. Después empezó a haber algo, algunas agrupaciones. Apareció el concepto de la caridad cristiana.
después el de la beneficencia pública, y eso eran atenciones que eran a los individuos, grupos que estaban empezando a mirar a los individuos. Después llegó la asistencia en casa, no el médico familiar, sino el médico de la familia. El desarrollo asistencial incipiente y el desarrollo incipiente también de lo asistencial más el componente comunitario. Vengo más cercano, por acá en los años 70, viene el boom de la atención primaria en salud, que simultáneamente viene ¿con qué? Con la explosión del asistencialismo en el que todavía estamos, especialmente en la mediana y en la alta complejidad, el enorme desarrollo hospitalario, primero incipiente y después un tremendo desorden, que es lo que estamos viendo en muchos de nuestros países, y ese desorden generó respuestas reactivas de otras fuerzas y empieza a aparecer algo para tratar de dar orden, la medicina basada en la evidencia, el managed care, la administración de los sistemas de salud, los sistemas centrados en el paciente, que no es un tema de hoy, empezamos a hablar de esto hace 25 años, luego la llegada de la acreditación en calidad de las instituciones hospitalarias y de los sistemas de salud, y más recientemente, en los últimos 10 años, el cuidado de la salud basado en la agregación de valor, otro término rarísimo que es el systemness, que es como el sistematismo, y últimamente, hoy, estamos hablando de salud poblacional y salud colaborativa. Miren el salto, arrancamos en lo individual y llegamos a lo colectivo, que es lo que significa la salud colaborativa. Ese es el primer concepto, digamos los sistemas. Pero ahora miremos el humano enfermo, la sociedad o la población. ¿Cómo arrancó esto? También con el individuo, pero era un ser estigmatizado, aislado, recluido. Y entonces nos inventamos términos como el frenocomio, el manicomio, el leprocomio, los hospitales, los diferentes sanatorios, los hospitales para tuberculosos, hasta el sidatorio que tuvimos por ahí en una isla cercana hace algún tiempo. ¿Qué era eso? Atención individual y aislamiento y casi negación de la humanidad para esas personas. Después, ¿qué nos llegó? Dijimos, no, un momento, humanicémonos. Es un ser humano enfermo, es un sujeto de atención, pero le pusimos el nombre clásico de paciente, con una connotación. Es sumiso, es pasivo, es espera, pero sobre todo acata lo que decimos nosotros. De esa evolución, esto empieza la sociedad a revolucionarse un poco y entonces pasamos en los años 80, 90 a hablar del paciente al cliente, después del paciente al consumidor, del paciente al usuario, y de esos dos términos, consumidor y usuario, se empiezan a generar agrupaciones de pacientes y empieza a sembrarse una semilla de cooperación, de acercamiento entre esos grupos de personas que se juntaban, ¿por qué? Por solidaridad y por identificación con una enfermedad. Esa fue una semilla que de un momento a otro brotó cuando se le echó un fertilizante llamado redes sociales y se convirtió en lo que hoy conocemos como la tendencia de los pacientes inteligentes. No es que fueran brutos antes. Paciente inteligente, un paciente que tiene más conocimiento, que tiene más información, que tiene más capacidad de controvertir y que quiere participar en las decisiones. Eso mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. En eso estamos hoy. Muchos de nosotros o de los colegas pensaban, eso va a ser pasajero. No, señores, eso es un dado, llegó y se queda. A tal punto que hoy, desde nuestras asociaciones hospitalarias, estamos diciendo, hay que convertir a los pacientes en coproductores de sus servicios de salud, en cogestores, en coadministradores e inclusive algunos, mediante el crowdfunding, piensan que los pacientes deben ser copropietarios de la institucionalidad sanitaria. ¿Me falta mucho? 2 minutos. Dios, me falta la mitad del tema. Mire, entonces, lo que quiero decirles es, ojo que esta es una gran evolución y pasamos de lo que era visto como un favor a un tema prestacional y después se ha ido convirtiendo en lo que hoy en muchos sistemas vemos que es un derecho humano fundamental. La salud es un derecho humano fundamental. Entonces, de la pasividad pasamos al activismo y se ha logrado posicionar, elevar la voz, juntarse, defenderse y ser exigible no solo un servicio, sino un derecho. Es decir, de eso por allá, aislado y metido en el frenocomio, tenemos hoy unas potentes movilizaciones de poblaciones que se juntan a través de las redes sociales y son nuestros pacientes. La sociedad evolucionó de lo individual a lo colectivo
Pero ahora tengo, antes de que me vayan a interrumpir porque quedo en la mitad de este discurso, tengo que hablar del humano que atiende, o sea, de nosotros, porque quiero llevarlos a la reflexión. ¿Vamos a la misma velocidad? Entonces, ¿arrancamos cómo? Aquí ustedes yo creo que van a compartir conmigo. Todos los profesionales de la salud, sobre todo si somos médicos, arrancamos siempre como el centro de la galaxia. Es más, nosotros éramos la galaxia o somos la galaxia. Entonces, el centro de la galaxia, un practicante individual de un arte y una ciencia con un ejercicio estructurado. Aquí no podía haber estandarización y entonces la medicina era basada, no en la evidencia, sino la medicina basada en la eminencia. Cada uno de nosotros era una eminencia, es decir, hacíamos un apropiamiento o apropiábamos el conocimiento de una manera personal, porque la primera gran resistencia nuestra fue: somos representantes de una profesión liberal. Los de mi generación y, bueno, y otros que van un poco más atrás saben que todos nuestros maestros nos dijeron: usted va a ejercer una profesión liberal. Y esa era la primera resistencia. Esto ha cambiado. Llegó el managed care y ha presionado a un cambio progresivo, a una profesión corporativa. Entonces pasamos del consultorio al centro asistencial. Y aquí ha llegado la resistencia, porque al llegar al centro asistencial le han dicho: doctor, usted tiene que trabajar en equipo. Y el doctor dijo: está bien, pero yo soy el jefe. ¿Sí o no? Así es. En equipo sí, pero yo soy el superior. Entonces, los otros avances de las fuerzas han crecido, lo han llevado de alguna manera a aprender un poco de liderazgo y de trabajo en equipo, pero con este encuentro y esta llegada a la salud colaborativa, el médico es otro, necesariamente será otro miembro de un equipo, y según el tema puede ser un colaborador o solo un gregario. Mire cuál es la conclusión acá. Arrancamos en algo individual y terminamos en ¿qué? Seguimos en algo individual. Mis conclusiones: innovación sí hay, pero su incorporación y aceptación es diferente. Los sistemas van muy rápido, los pacientes van rápido, los médicos profesionales de la salud vamos lento. El desfase es traumático porque la tendencia es inexorable, y lo que pasa es que esas dos primeras fuerzas arrastran a la tercera. Hay una desmotivación y hay un choque vocacional, y aquí hay una palabra que tengo que dejar en el auditorio que no la he oído mencionar. Ese choque genera no solo insatisfacción, sino enfermedad, y es el burnout, es el síndrome del quemado, es la desmotivación que están teniendo los profesionales de la salud. Entonces la pregunta es: ¿cuál humanismo? ¿De dónde va a sacar humanismo esa persona que está chocada, estresada, confrontada, que tiene un problema vocacional? ¿Cuál es la solución? Nosotros tenemos que enfrentar eso. No puede ser como cuando usted tiene al paciente deprimido y le dice: anímese. Él no va a sacar ánimo. A esto hay que hacerle un tratamiento. Ya si fuera tan amable, doctor, mi muchas última gracias. frase, porque no quiero dejar esto en la mitad, en el final, y es: si queremos alcanzar o recuperar el humanismo, debemos trabajar en la aceptación del cambio, en la actualización del perfil de los profesionales y en el diseño de nuevas competencias. Nosotros hemos enfatizado el avance en lo científico y en lo técnico, pero tenemos que, para poder trascender, vamos a tener que recuperar eso que llamábamos el arte, y entonces la parte humana de este asunto termina como lo intuitivo, lo que no se estandariza, la pregunta hecha de otra manera, el análisis diferente de la respuesta, lo emocional es lo que va a tener que enfatizar todo este recurso humano para que le ganemos la competencia a las máquinas y a los cyborg que ya están aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es una pena que tengamos la limitación del tiempo, pero agradecemos mucho al doctor César Pascual, director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria en Madrid. Él es licenciado de Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria y posee un diplomado en Liderazgo Público por el Instituto Empresa y en Políticas Públicas y de Gobierno por la Universidad de Alcalá. Ha realizado un máster en Alta Dirección de Servicios Sanitarios y Gestión Empresarial por la Universidad de Alcalá y en Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de Cantabria, y el programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias por el IESE Business School. Entre otros, ha sido director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y tardes ya. En primer lugar, agradecer en la figura de mi amigo Pepe a toda la organización su amable invitación a participar.
no me voy a sentar, y luego os explicaré el sentido que tiene esta silla. Y yo lo que traigo son unas reflexiones sobre humanización e innovación. Esta silla tiene el sentido de que... ¿No se oye? Me acerco al micrófono. Esta silla tiene el sentido de que en sus conversaciones de nuestro premio Nobel Ramón y Cajal y un también candidato a premio Nobel, pero gran maestro de la medicina español, que era Gregorio Marañón, pues eran muy amigos y se reunían mucho, y dentro de sus conversaciones pues, nos aportaron el descubrimiento de la tecnología más innovadora de la medicina del siglo, la silla. Porque les permitía sentarse al lado del paciente, tocarle y estar hablando con él el tiempo que necesitaran. Luego les pondré un vídeo también de otro ejemplo de tecnología e innovación. Pero esto tiene que ver mucho con la humanización, porque humanización e innovación son dos asignaturas pendientes que tenemos en el sistema, y que vienen precisamente de que nuestros sistemas de salud se basan en un modelo biológico curativo, que está orientado a la mera producción y que además hemos querido todos que sea universal. Y cuando yo explico el ejemplo de esta silla a mis profesionales, a los médicos, y me dicen, ¿y cómo veo yo? Y me siento al lado de un paciente si tengo que ver 30, 40 o 45 pacientes en la consulta, en una mañana. Es imposible. Pero tenemos que industrializar la producción de servicios para hacerlo universal, porque si no, no será equitativo y no será accesible. Queremos que llegue a todos. Para llegar a todos lo hemos tenido que industrializar. Y para industrializarse, que no es tecnología, al industrializarse se deshumaniza, se despersonaliza. Entramos en una cadena de producción. Los profesionales y los pacientes que entran en esa cadena de producción, por la puerta del hospital lo van atendiendo hasta que sale de la cadena. Y eso conlleva la deshumanización. Y eso conlleva que no estén cómodos ni los profesionales ni los pacientes. Porque obviamos la parte de vulnerabilidad y de fragilidad que conlleva la enfermedad. Le atendemos en lo biológico, le ponemos las tecnologías a sus servicios, pero lo que justifica la humanización, ¿qué es eso? Esa parte de vulnerabilidad, de fragilidad que tiene una persona cuando está enferma, que sentimos los profesionales cuando estamos en el otro lado, en la mesa del quirófano o en la cama del hospital, y entonces lo entendemos muy bien, porque cuando una persona acude a un sistema de salud, no solo acude a buscar los conocimientos técnicos, las competencias técnicas de los profesionales. Acude también a que esos profesionales que son personas les den seguridad, les den confianza y le transmitan también respeto. Y eso es lo que buscan, y no nos engañemos. Y eso es lo que tenemos que ahora estamos empeñados en recuperar, volver al humanismo que presidía la medicina antes de que el médico se hiciera científico y luego se hiciera tecnólogo. La medicina no es una carrera de ciencias. Lo fue después, pero al principio, en sus orígenes, cuando uno va a la medicina griega, no era una carrera de ciencias, era una carrera humanista. Luego vino la ciencia y aprendimos, y luego empezamos a hacer lo que llamamos medicina basada en la evidencia. Y yo digo, ¿qué evidencia? No lo digo tan como lo dice Julio, pero digo, si solo hay evidencia de lo que se investiga. Lo que no se investiga no tenemos ninguna evidencia. Y solo se investiga de lo que queremos. De lo que no nos interesa investigar, no investigamos. Por tanto, lo de medicina basada en la evidencia habrá que ponerlo entre interrogantes siempre, porque nunca vamos a tener todas las evidencias. Generalmente, deshumanización se asocia a tecnología y tiene algo que ver con asociarse a tecnología, pero la culpa no las tienen las tecnologías. La culpa la tiene la fascinación tecnológica que tenemos los médicos, que cada cacharrito nuevo que nos ponen delante nos fascina y lo queremos. Y vamos al directivo de turno y queremos ya la implantación de esa tecnología, sin saber si realmente nos va a aportar más de lo que la tecnología anterior. De ahí viene gran parte la incorporación masiva que ha habido de tecnología, muchas de las cuales el rendimiento que le sacamos es muy pequeño conforme el potencial. No entremos ya en la obsolescencia programada que tiene la industria para que tengamos que renovarla inmediatamente, etcétera. Pero el problema no es la tecnología. También es cierto que la tecnología sola no va a arreglar las cosas, ni mucho menos. Nos servirá, nos ayudará, podremos apalancarla en ella, y que vamos a necesitar la innovación. Y vamos a necesitar la innovación
Porque si no unimos innovación a humanización, vamos a llegar a la pregunta que entreví a Julio esta mañana, que no se atrevió a decir, y es, ¿qué sentido tendrá apostar por humanos si van a haber, y muy pronto, seres artificiales que nos van a superar? Si van a tener más conocimiento que nosotros, si no vamos a poder llegar a ese conocimiento, si van a ser más resolutivos que nosotros, si van a tener los robots más destreza que nuestras manos, si van a ser más finos. Si queremos seguir apostando por humanos, tenemos que trabajar con humanización con la tecnología y no perder este aspecto, porque si no, sí que estamos... Pero humanización de la verdad, de la que importa, porque hay 3 tipos de humanización, nadie ha hablado de ellas, pero son claramente 3 tipos de humanización. Una, la que marca el mercado, es decir, lo que quieren los clientes, lo que quieren los pacientes. Más de lo mismo, más rápido, más cerca y mejor y más barato. Es lo que quieren, no quieren que les cambien las cosas. Lo decía Henry Ford, decía, si yo hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran dicho carros de caballos más rápidos, no coches. Nadie me hubiera dicho quiero un coche. Todo el mundo me hubiera dicho que quería que el carro fuera más rápido. Sin embargo, él hizo coches. Los pacientes nos piden más, mejor, más cerca, no nos piden innovaciones disruptivas, no nos piden que cambiemos el sistema, no, ni se les ocurre. Es más, les da miedo, como a nosotros. El otro tipo de innovación es la innovación por tecnología, que tiene su riesgo también. Insisto, porque la tecnología hay que validarla y validarla para que aporte más valor que la tecnología anterior. No es que no funcione, sí funciona. Y luego la importante. Esas dos son a corto plazo, mejoran eficiencia. Yo creo que en eficiencia ya hemos avanzado bastante y hemos mejorado bastante, aunque todavía nos queda largo camino por recorrer si nos fuéramos a la actividad intrínseca, pero sé que esto es muy difícil. Pero son cortoplacistas. Innovar por mercado, innovar por tecnología es cortoplacista. Lo que hay que innovar de verdad es transformando, es cambiando el modelo de negocio. Y ahí con la Iglesia hemos topado. Esto sí que es intocable. Porque nuestros sistemas sanitarios cumplen muy bien su papel. Cumplen muy bien su papel. Son baratos, para la cantidad de gente que atienden, son baratos, son eficientes, atienden muy bien a los agudos, pero no hacen lo que tienen que hacer. Porque se nos llena la boca a todos de hablar de prevención, pero solo hacemos asistencia. Se nos llega a la boca a todos de... Y cuando llegan los profesionales y me decían esto, ¿y qué hago yo con 35 pacientes que tengo que ver todos los días? Digo, primero, no hagas venir a la gente que tiene que coger 2 autobuses para decirle que no tiene nada. Coges el teléfono y llamas, que no cuesta. Segundo, prueba a llegar a la hora y ganarás 1 hora y media más de consulta, que tampoco está mal. Y si vamos racionalizando el sistema y vamos acotando, pues resulta que ajustaremos realmente la gestión. Innovar es tremendamente complejo porque vamos a trabajar con talento. En nuestras organizaciones hay mucho talento, muy poca vocación, por desgracia ya. Muy poca vocación y cada vez menos y más en mi país, que nos estamos quedando sin médicos. Nos estamos quedando sin médicos y encima los que vienen a estudiar medicina son los más listos, los más inteligentes, los que sacaron grandísimas notas en el bachillerato, los que sacaron grandísimas notas en el acceso a la universidad, los que sacaron grandísimas notas en la universidad para obtener el mejor examen para pasar el MIR, pero los que sacan mejores notas no necesariamente son los que tienen mejor vocación, ni más vocación. Y por eso vienen las deserciones y por eso ya nadie quiere ser médico de familia, nadie quiere ir a un médico rural y tenemos problemas hasta en Madrid para cubrir plazas de médicos de familia. Por tanto, hay que introducir estos conceptos en gestionar por valores, porque parece que nos da vergüenza hablar de gestionar por valores y que la humanización es un valor inherente a la profesión médica o a la profesión enfermera, pero también es un valor inherente a nuestras organizaciones. Parece que lo estamos perdiendo de referencia, pero si me lo permiten, si hasta la mafia se gestiona por valores, éticamente cuestionables, pero tienen sus valores. El dinero ante todo, la familia a proteger, la lealtad al jefe como sea, tienen sus códigos de conducta. Los códigos de conducta son los que al final van a permitir la humanización. Y ya voy acabando el tiempo, y como quiero que pongan el vídeo solo para cerrar mi intervención, decirles que este es un encuentro de líderes, y los directivos y los líderes tienen mucho que ver con la humanización, porque ninguna organización, y de esto ya existe mucha evidencia contrastada, ninguna organización consigue resultados si sus directivos no impulsan los resultados en salud, en nuestro caso, resultados en operaciones, en las operaciones que realizamos, en nuestra producción, en lo que ustedes quieran, pero ninguna organización si sus directivos no impulsan y no tiran del carro.
Y por tanto nuestra responsabilidad también como directivos es que la humanización no solo es cuestión de los profesionales, que tengan que aplicar ellos, que tengan que recuperar sus valores. Como directivos tenemos que impulsarlos y tenemos que exigirlos, porque es nuestra responsabilidad. Con lo cual yo creo que eran unas reflexiones para provocar el debate. Si me permite un vídeo de 2 minutos, que es un ejemplo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos ahorita para cada uno 2 minutos para cierre y conclusiones. En mi cierre quisiera poner el vídeo de otro ejemplo de humanización y tecnología junto, cómo se puede hacer. Hola, terrícola. ¿Qué tal estás? Me llamo Nao. ¿Y tú? Para darte la bienvenida a la estación lunar. Te espera un mundo mágico aquí dentro. ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Pero dónde está? ¡Ah, que está ahí! Por aquí tienes escaleras. Es que tienes escaleras, mira, es más divertido por aquí. Bueno, lo corto. Lo corto porque esto es un ejemplo de cómo unos profesionales, médicos, enfermeras, pediatras que tratan a niños de oncología, ellos deciden cambiar su forma de hacer, deciden aceptar otra forma de trabajar con los niños y en colaboración con una fundación cambian toda la planta de oncología infantil. Pero no fue una iniciativa del gobierno, no fue una iniciativa del Servicio Madrileño de Salud, sino de los profesionales que trabajaban con los niños y que vieron la necesidad del cambio. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. En una segunda ronda, creo que ya nada más le tocan sus 2 minutos al doctor Cañedo y al doctor Franco. No, muchísimas gracias. Le agradecemos, doctor Cañedo, si nos hace favor sus comentarios y conclusiones. Una de las gráficas que me acaba de impresionar es la que presentó el doctor Linares, cuando señala la cantidad de todo el presupuesto casi que se va al proceso de atención en hospitales. Estamos centralizando todo y trabajamos en medicina curativa y necesitamos enfatizar la medicina preventiva, porque la medicina curativa, digamos, estamos reparando el daño en vez de prevenir el daño. Por ejemplo, en el caso de los pediatras es común que las mamás lleven sano al niño para que lo evalúe el pediatra, y el pediatra exitoso, cuando tiene 15 años, el niño 16, le dice: ahora ya vete, ya estás sano, vete para otro lado. Y nosotros, para que vayamos a un médico, necesitamos estar realmente enfermos. Entonces, si aprendemos la medicina en los hospitales, y creo que este cambio, por ejemplo, que yo propuse ahorita en esta mesa, de tratar de darle poder a los pacientes, porque estamos desperdiciando a todos los pacientes se ven como un ente pasivo que va al hospital a recibir atención.
pero el paciente puede ocuparse de su salud si le damos las herramientas como tal. Y si le damos las herramientas nos va a ayudar muchísimo, porque la mayor parte de estos millones que atendemos son las gentes que nos pueden estar ayudando para mejorar la salud y además de esto humanizar la salud, porque de alguna manera estamos conectándonos con ellos y ellos son los que nos van a dar la respuesta de toda la información que tienen, y como no son especialistas debemos ayudarlos con las tecnologías para que estas tecnologías nos indiquen los primeros signos de enfermedad para que se puedan aprender medidas preventivas. Yo creo que con eso termino. Gracias, doctor Cañedo. El doctor José Franco. Yo llevo 3 minutos hoy. No me dejan. Que yo hablo mucho. 246, bueno. No, yo solamente quiero redondear la parte final de mi intervención con una pregunta y que se hace frecuentemente, y es: ¿habrá médicos en el futuro o habrá hospitales en el futuro? La respuesta es: creemos que sí, pero eso dependerá de la capacidad que tengamos para adaptarnos a este cambio, no hacer más resistencia al cambio, y sobre todo la capacidad que tengamos para aprender nuevas competencias. Los profesionales de la salud, específicamente los gerentes y líderes del sector, no podemos quedarnos solamente sabiendo nuestra cuestión técnica. Aprendemos medicina, pero hay que aprender otras tecnologías y hay que aprender otras habilidades. ¿Para qué? Hay que aprender filosofía y antropología y sociología y estadística y otras cosas tenemos que aprender para podernos adaptar, porque lo que se viene es la necesidad de tener una operación dual, de manera que ese ser, como lo llamaba en la exposición, el humano que atiende, tenga que tener la capacidad para gobernar la parte máquina de lo que tiene al frente e hipertrofiar la parte humana de lo que sabe hacer. Es decir, la parte nuestra de arte, de intuición, de saber leer la diferencia, de entender la idiosincrasia. Eso va a ser irreemplazable, pero eso lo tenemos que hipertrofiar y aprender a gobernar la contraparte máquina. Yo creo que ese es el futuro y esa será la verdadera humanización, cuando seamos capaces de hacer que las dos tendencias, el avance del sistema de salud, el avance de la sociedad, vaya a la misma velocidad con el avance de los que estamos atendiendo a la población. Mira que sí podía. Doctor Franco, doctor Pascual, adelante. Sí, bueno, pues yo simplemente creo que hemos hecho muchas cosas y pero yo sí creo en el potencial que seguimos teniendo. Primero, estoy convencido que la parte chamán no va a desaparecer nunca, aunque gobernemos la máquina y la máquina pueda hacer. Sí es verdad que tendremos que aprender a hacer medicina de otra manera, a hacer enfermería de otra manera, y tendremos que aceptar que un chatbot pueda solucionar, hacer el triaje automáticamente, pero gobernando nosotros la máquina y siendo capaces de hacerlo de otra manera. Y creo que tenemos mucho potencial y mucho conocimiento, porque a mí lo que me da miedo es la mediocridad, porque el que es mediocre sabe que lo es. La mediocridad es una elección. Y por tanto yo creo que lo que debemos hacer es no caer en esa tentación, y si el reto que por delante es que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y transformar nuestras organizaciones e incorporar nuevas profesiones sanitarias, quitar esas barreras que estamos permanentemente poniendo a la incorporación y a la entrada o al que ejerzan competencias otros profesionales, abrirnos, pues lograremos ir cambiando también nuestras organizaciones. Que la salud es un derecho está consolidado, eso no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. Que hay que mejorar y garantizar la accesibilidad y la equidad es una lucha que hay que hacer, pero para eso tenemos que hacerlo sostenible y sustentable, y eso es colaborando todos y apalancarnos en lo que podemos, que es pues en la innovación y las tecnologías. Bueno, yo creo que un ejemplo de las reglas del mercado operando con compañías farmacéuticas y en medicina privada, pues es la crisis de los opioides que tenemos el día de hoy en países como Estados Unidos. Y esto yo creo que muestra que el abuso del buscar ganancias es justamente
uno de los temas que está generando grandes problemas el día de hoy en muchos países. Entonces yo me quedaría con esa última reflexión. Yo creo que se pueden evitar estas crisis si el enfoque es un enfoque social. Agradecemos mucho a todos nuestros ponentes por compartir sus conocimientos y nos comprometemos a un próximo foro donde cada quien tenga 20 minutos. Muchas gracias.